La mayoría de los temblores, su efecto horizontal, pues es el que es más importante. Nuestros códigos hasta ahorita, cuando vemos el de la Ciudad de México, no había contemplado meter una fuerza vertical en el diseño. No quiere decir que con esto se justifique por qué se cayeron o por qué no se cayeron las estructuras. No, no tiene nada que ver. O sea, se va a evaluar, se tiene que evaluar. Pues cada temblor nos enseña algo nuevo, ¿no? Sin embargo, lo que pasa con esta cuestión otra vez es un poquito de los medios, ¿no? Es más, se habló, cuando fue el del 7 de septiembre, se dijeron que el del 85 había sido trepidatorio. Y no es cierto. Desde luego, nosotros nos basamos en lo que conocemos. Alguien dice, oye, y si hubiera un super temblor, ¿esta estructura es segura? Pues habría que magnificar ese super temblor. Desgraciadamente nos basamos mucho en las magnitudes. Y es natural, hasta cierto punto, entendible, porque es el dato que sale en segundos. O sea, nosotros sale un temblor y luego, aunque se corrige, vemos que de repente dice, no, fue de 8, y después a la media hora dice, no, fue de 8.2 o 7.8. Bueno, uno dice, bueno, pues de 8 a 8.2, pues es cualquier cosa. No, pues son 20 veces más de energía o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, esos puntitos que uno lo ve a nivel población normal, pues lo ve como, bueno, pues está bien, se corrigió, ¿no? Y nos dicen, en cierta manera, pues un parámetro, pero un parámetro muy engañoso. Debemos de aprender que este tipo de fenómenos no se pueden manejar solo por la magnitud. Otra vez, esas interpretaciones rápidas pueden ser muy falsas, ¿no? Y por el otro lado, nosotros tenemos que ver y seguir un reglamento. Ese reglamento está basado en la probabilidad de que un evento más grande suceda. Y entonces nosotros nos apoyamos pues, en los eventos que ya ha habido en la historia. Decimos, mira, estos eventos sísmicos se han presentado y ahí, a base de probabilidades, vemos la excedencia de esos eventos. Y entonces ponemos un poco más alto pues el temblor de diseño, ¿no? O sea, ponemos ahí en perspectiva, bueno, qué tanto, en forma pues bastante, con cierta racionalidad en ello, porque si nosotros elevamos esa perspectiva o ese pronóstico de temblor, lo elevamos muy alto, pues las estructuras van a ser muy costosas. Si nos quedamos abajo, pues pueden ser riesgosas, ¿no? Entonces, es importante, y hay gente que se dedica a eso, ¿no? Específicamente a lo que le llaman el riesgo sísmico, ¿no? Y entonces generan las fuerzas que se hablan de coeficientes sísmicos, generan estos valores y que se ponen en un reglamento. Entonces, de ahí, nosotros que nos dedicamos a las estructuras, tomamos esos valores y nosotros hacemos nuestros cálculos en base a eso, ¿no? Si todo eso se da y la construcción tiene buena calidad y todo, el riesgo o la probabilidad de falla es muy pequeño, ¿sí? Es prácticamente, podríamos decir, 0, siempre y cuando se den esas condiciones. Este del 19 de septiembre fue la componente vertical fue más importante que lo que fue el 85. El 85 fue meramente oscilatorio, la componente vertical fue demasiado baja. Este del 19 de septiembre del 2017 fue bastante alta esa aceleración vertical y se sintió, ¿no? Fue lo primero que sentimos y después ya empezó en la parte oscilatoria. Entonces, ¿sí hay que evaluar? Pues sí, sobre todo es muy susceptible a construcciones de baja altura. Si está muy pesado el edificio, esa aceleración, pues generalmente está contemplada porque, bueno, pues las columnas pues están diseñadas para 40, 50, 60 pisos, ¿no? Esa aceleración, ese incremento de la acción vertical, pues no va a ser tan significativa, ¿no?
Entonces, pues habría que evaluar en cada caso, sí, definitivamente, y se debe revisar ese efecto ahora que estén revisando pues el reglamento. En México hay pocos casos de estos aisladores de base. Sí son métodos pues, que están utilizados en diferentes partes del mundo. En Chile se ha hecho, en Japón, en Estados Unidos hay este tipo de aisladores de base, ¿no? Hay que evaluar, eso sí, cuando hace un diseño, hay que evaluar porque son elementos costosos, ¿no? Entonces, hay veces que uno dice, prefiero meter a la estructura más acero, más concreto, más material, que utilizar este aislador de base. Entonces, es un balance, ¿no? También hay los tanques estos para controlar los desplazamientos por viento, y hay veces que dice, pues mejor rigidizo más la estructura que hacer o poner este tanque, ¿no? Va en la parte superior. Para viento, generalmente los dispositivos son en la azotea, que son más efectivos que en la base. Para sismo, generalmente se ponen ahí o en la parte de la estructura. Se puede poner en diagonales, como Torre Mayor. Torre Mayor tiene amortiguadores, que son de dos tipos viscoelásticos, como son los Taylor, que era la marca, o lo que es los HADAS, que también son placas de neopreno con acero intercalado, que ahí disipan energía y bueno, pues hacen la labor del amortiguamiento. O hoy en día hay friccionantes para prevención del pandeo, que también se utilizan sobre todo para determinar dónde puede fallar la estructura, y no quiere decir que colapse, sino que el daño ahí se concentra, pasa el temblor, y si vemos que ese dispositivo trabajó, pues se cambia, ¿no? Está atornillado, se desatornilla y se cambia y la estructura vuelve a estar en el estado original. Entonces, por eso es importante que en estos eventos sísmicos podamos determinar si esas aceleraciones que se vieron y esas características, que no solo es la aceleración, sino la demanda de desplazamientos o de daño, porque al final ¿cómo se dice? La integral de eso, el área bajo esa curva de aceleraciones, contra el tiempo nos va a dar el grado de daño que puede haber en cierto temblor, ¿no? Si nosotros evaluamos eso, nosotros podemos limitar ese riesgo, ¿no? Y insisto, nosotros nos seguimos por los reglamentos, por todo lo que es el estado de arte en el diseño, y también pues lo tiene que entender el constructor y lo tiene que tener el dueño para no hacer modificaciones. Entonces es toda una cadena para decir pues qué hay que hacer para que esté seguro, ¿no? Sí. Yo creo que hay todos estos conceptos que cuidar para que realmente la estructura sea segura. O también muchas veces ni siquiera tengo que modificar el uso. Nos ha pasado que cambian las instalaciones porque ahora le queremos poner un aire acondicionado más fuerte o porque queremos poner más instalaciones, y la persona que está haciendo poniendo las tuberías empieza a romper los elementos estructurales. Nos ha pasado de que de repente vemos el tubo pasar y el señor cortó y hasta cortó el acero, ¿no? Porque pues, le estorbaba para pasar un ducto. Esas son de las cosas que hay que revisar para que pues, no tengamos en riesgo, aunque la estructura esté bien, pues eso se nos olvida y al rato traen consecuencias, ¿no? Y hay veces que vemos ese detalle donde estaba la tubería y vemos la fisura ahí correr, ¿no? Porque debilitó el elemento estructural. Es importante que la gente cuando adquiere un inmueble solicite los planos tanto de arquitectónicos, estructurales, de instalaciones. ¿Cuántas veces, oye, quiero cambiar este cable o este ducto, ¿no? Y no saben ni por dónde pasan las instalaciones, ¿no? Entonces, es bien importante que uno como propietario, aunque sea un condominio, pida y solicite esos papeles, porque aparte él es parte de la propiedad, ¿no? De todo, ¿no? Es dueño, aunque sea de su departamento, pero al final pues, está ligado a un edificio.
De edificios de esquina, como tenemos dos fachadas, pues ahora sí que en B, ¿no? A 90 grados, las otras tenemos colindancias, tenemos que hacer un balance en planta de las rigideces, porque si no, pues torcería el edificio. Y eso pues se ha visto, y desde el 85 se habló de ese tema, ¿no? De edificios en esquina que pues habían colapsado, y ahora también hubo, no sé, par de casos o lo que sea, ahorita la estadística no la tengo en la mente, pero sí hubo uno que otro caso de edificios que estaban en la esquina, ¿no? Y que no fueron distribuidas su rigidez pues proporcionalmente y su resistencia proporcionalmente a la planta, ¿no? Dejarlos bien separados, porque los edificios pues se mueven. Entonces hubo edificios que golpearon, que si corresponden losa con losa no es tan peligroso, ¿no? O sea, se va a sonar muy feo, puede haber un poco de despostillamiento en el choque de losa con losa, pero cuando toca losa con columna, la losa puede degollar a la columna del vecino o el vecino en el nuestro, y puede también suceder un colapso. Que también ha habido colapsos parciales de los pisos superiores o colapsos totales por ese choque de edificios. Sí, lo que es bien complicado de hacer esos puentes es poder evaluar correctamente la deformación que va a haber, ¿no? En general, cuando nosotros hemos llegado a hacer un puente uniendo dos estructuras, primero la dimensión, pues que sea no tan grande para que vuele de un edificio, ¿no? Entonces vuela un parte de un edificio, vuela parte del otro, y la junta se hace con dos voladizos, ¿no? El tratar de hacer un puente apoyado o aunque sea fijo y apoyado, es una cosa bien complicada de evaluar. ¿Por qué? Pues porque los materiales no siempre sucede, y sobre todo cuando es concreto, ¿no? El concreto, pues hay un poquito de que le decimos agrietado, que ni lo vemos, ¿no? O sea, pero sí cambia sus consideraciones de rigidez y se va a desplazar más. Se han medido en edificios, y no solo en México, en Estados Unidos, en Japón, que durante el temblor se desplazan 2 a 3 veces más de lo que se estimó en un modelo de análisis. Entonces es bien complejo. Entonces siempre que uno apoya un puente hay que apoyarlo con mucha longitud, ¿no? O sea, exagerada, porque al final pues es la estabilidad, ¿no? Entonces pues, prefiero yo poner una cosa muy sobrada, por decirlo, porque sabemos que si rebasa ese desplazamiento pues se va a caer.